para los usuarios de Venevisión y para todo este personal que está trabajando bien tempranito ahorita en la mañana. Ayer lo observamos en la Asamblea Nacional como la persona responsable que en la moción de urgencia presentada en el Parlamento presentaba los argumentos según los cuales ustedes consideran debe ser allanada la inmunidad de la diputada María Corina Machado. Muchas lecturas ha tenido esto y es la noticia de primera página de toda la prensa nacional acerca de por qué allanar la inmunidad a la diputada María Corina Machado. Bueno, en principio tengo que decirte que no es solamente una iniciativa de la fracción parlamentaria de la Revolución en la Asamblea Nacional. A partir de todos los sucesos violentos que tienen ya 4 semanas de sucederse en el país, movimientos sociales, organizaciones civiles, colectivos organizados de ciudadanos han ido a la Asamblea Nacional a solicitarnos que actuemos con la función que tenemos para frenar estas acciones de violencia y específicamente que actuemos con relación a la actuación fuera del orden constitucional de la diputada María Machado. Es una conducta que además en el caso de esta parlamentaria es reiterada, sus llamados al desconocimiento de la institucionalidad democrática del país son abiertos, son públicos, son históricos porque vienen desde hace varios años. Ya el año pasado nosotros habíamos abierto una investigación a propósito de un audio que divulgó en ese entonces Jorge Rodríguez como jefe del Comando de Campaña Revolucionario, en el cual ella conversaba con uno de sus asesores y hablaba de soluciones para el país no dialogantes, no pacíficas y no democráticas. Una vez que eso se conoció públicamente, la diputada en entrevistas en televisión privada admitió que esa era su voz y que esa conversación se produjo. Y en esa conversación también se hablaba de gestiones que no solamente ella, sino representantes de la llamada Mesa de la Unidad estaban haciendo ante el gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos políticos y para buscar logística e interceder en los asuntos políticos del país. Esas son cosas que van fuera de la ley, ya se abrió una investigación, pero ahora reciente, a partir del llamado el 23 de enero de este año, ese llamado público que hizo esta diputada conjuntamente con el señor Leopoldo López, a lo que ellos llamaron la salida, que después abiertamente, es público, notorio y comunicacional, dijeron que era estar en protesta en la calle hasta que se acabara el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo dijeron los dos abiertamente. Estas protestas con un lenguaje confuso, pero siempre orientado a llamar al sostenimiento de acciones de calle en la cual se violaban una cantidad de derechos constitucionales para la ciudadanía, el libre tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda adecuada, higiénica, en fin, todos estos derechos. Eso desencadenó una serie de hechos violentos que provocaron muertes hasta ahora de 29 venezolanos. ¿Por qué responsabilizarla a ella cuando se ha dicho en reiteradas oportunidades que estas manifestaciones obedecen a movimientos estudiantiles que luchan por otra clase de reivindicaciones? Por ejemplo, la inseguridad, el tema económico, la escasez. Y cuando se ha acusado de violencia, se ha hablado incluso de violencia por parte de colectivos armados afectos al gobierno. ¿Por qué pensar que ella es la responsable de la violencia en el país? Bueno, la última sesión que tuvimos antes de la de ayer, yo la increpé, me correspondió a mí en nombre de la fracción presentar otro audio a través de la red social Sello, o Celo, como se llame, en la cual se estaban comunicando no los estudiantes, sino los que estaban convocando a acciones que son conocidas aquí en Venezuela como la guarimba, ¿verdad? Acciones violentas que ya pasan de una manifestación estudiantil a acciones que atentan directamente contra instalaciones públicas, contra funcionarios públicos, y empezaron a cometerse lo que no tiene otro nombre sino asesinatos selectivos. Eso estaba pasando en la última sesión parlamentaria y yo la increpé que ella nos dijera al país y a sus electores si ese llamado que ella estaba haciendo a través de esa red social era su voz efectivamente o no, y ella no se quedó en el Parlamento, salió y no le dio respuesta al país. Pero en ese audio ella llamaba a seguir instrucciones del guarimbero mayor, y el guarimbero mayor es el señor Robert Alonso. Ahora, cualquiera que revise las instrucciones que el señor Robert Alonso estaba dando a través de esta red social, con su cara, ve que estaba instruyendo para acciones que terminan
en acciones terroristas, y no estamos exagerando. O sea, cuando tú no solamente bloqueas una calle, sino que impides el tránsito, colocas una guaya de punta a punta para que alguien que venga en una moto se termine por perder la cabeza, como ocurrió aquí, ¿verdad? Cuando tú estás llamando a que prendan candela a las instalaciones públicas, a las instituciones, o que asalten un metrobús o un camión de comida, tú estás hablando de acciones terroristas, no de protestas estudiantiles. Pero además, Endrina, ¿desde cuándo los estudiantes se retiraron de las guarimbas? Inicialmente llamaron una convocatoria donde estaban los estudiantes, pero la representación estudiantil ha hecho manifestaciones distintas a las guarimbas. Las guarimbas son acciones